¿Qué tal, chicos? Hoy vemos la clase número 23 del curso de mecha y rechazo. El tema a tratar hoy es la estrategia de vela maestra. ¿Qué veremos hoy? La estrategia de la vela maestra, que es una vela maestra, componentes de una vela maestra, precauciones al operar una vela maestra, cómo operar una vela maestra y ejemplos de operativas de vela maestra. La estrategia de la vela maestra es una estrategia de mucha paciencia, pero una estrategia muy segura y con un porcentaje de efectividad muy alto. Acuérdense que cuando operamos una sola estrategia, debemos ser pacientes para que se den las condiciones o el setup de dicha estrategia para poder ingresar a la operación. Es una vela maestra, es una vela grande comparada con las velas anteriores. Esta es la vela maestra, una vela más grande que las anteriores. La vela maestra puede ser una vela alcista o bajista. Su característica principal es que la vela maestra contiene mínimo 4 velas sucesivas dentro de su rango. Una vela, 2 velas, 3 velas, 4 velas que están numeradas, y este es su rango o canal de lateralización de la vela maestra. Y estas pueden ser velas alcistas o bajistas. Tenemos velas alcistas y tenemos velas bajistas. La vela maestra lo que hace es crear un microrango. Recordemos que estamos en una temporalidad de 1 minuto. Los soportes y las resistencias van hasta las mechas. O sea, cuando trazamos los niveles, los vamos a trazar en las puntas de las mechas, no en los cuerpos, sino en las puntas de las mechas. Los extremos superiores e inferiores no deben ser rotos por las velas contenidas en su rango. Que no rompa así porque creará un falso rompimiento. Esto lo veremos ahora en el transcurso de la clase con un poco más de detalle. Ahora, componentes de una vela maestra. Tenemos la vela maestra como tal, aquí está de color gris porque ella puede ser de color rojo o verde, ¿no? Alcista o bajita que lo comentamos ahorita. Aquí tenemos la resistencia de la vela maestra, soporte de la vela maestra. Aquí tenemos mínimo 4 velas sucesivas, 1, 2, 3, 4 velas sucesivas dentro de la vela maestra para que cumpla la característica del patrón de vela maestra. Aquí tenemos que pueden, aquí tenemos el rango o canal de lateralización de la vela maestra, que es desde los extremos o las puntas de la mecha o los máximos y mínimos de la vela maestra. Aquí tenemos que pueden ocurrir dos escenarios de operativa. Una es con rechazo, ingresando siempre por arriba al nivel que lo hemos dado varias veces en las clases, y el otro por rompimiento, ya sea rompimiento al alza o a la baja. También lo veremos un poquitico más de detalle ahora en el transcurso de esta clase. Entonces tenemos básicamente los componentes. La vela maestra, que puede ser alcista o bajista, porque está de color gris aquí, porque puede ser alcista o bajista. La resistencia de la vela maestra, el soporte de la vela maestra, los cuales trazamos en las puntas de las mechas. Mínimo debe de contener 4 velas dentro de ella, 1, 2, 3 y 4. De ahí puede ser cualquier cantidad, 5, 6, 8, 10, ya no importa la cantidad, simplemente que el requisito mínimo 4 velas sucesivas. De ahí para adelante la cantidad que sea no es un tope. Nosotros podemos esperar básicamente pronto buscando un rechazo en uno de los niveles, o podemos operar también un rompimiento de esa vela maestra, como dije, comentaremos un poquitico más adelante a detalle en el recurso de esta clase. Ahora, testeo de la vela maestra. Entre más testeo haya en un nivel de soporte o resistencia de la vela maestra, la probabilidad hay que el precio rompa ese nivel. Es más probable que el precio rompa ese nivel. Entonces aquí tenemos la vela maestra, el precio ha testeado. ¿Qué es testear? Tocar con cuerpo o con mecha un nivel. Entonces aquí está tocando con cuerpo, aquí con mecha, con cuerpo, y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos varios testeos del nivel de soporte de la vela maestra. Entonces, como dice la teoría, entre más probabilidad, entre más toque ese nivel, sea más tocado, testeado, más probable es que rompa hacia ese sentido. Entonces, aquí rompió con esta vela y se ingresó en esta vela. Más adelante explicaré cómo se opera, porque esto sería una vela de testeo, una vela de confirmación, y esto será la vela operable. Sí, más adelante explicaré las 3 velas que componen el rompimiento de una vela maestra. Precauciones al operar una vela maestra. Ninguna de las 4 primeras velas interiores, o sea, el interior de la vela maestra, debe romper el máximo o el mínimo de la vela maestra, con la mecha o con el cuerpo, porque ya quedaría descartada la estrategia de la vela maestra en ese contexto. Entonces, si aquí me perforó con una mecha el mínimo de la vela maestra
o también podría ser el máximo de la vela maestra, quedaría descartada la operativa. Si me rompe con el cuerpo, como en este caso, o sea, el máximo en este caso, podría ser también con el cuerpo, el mínimo, quedaría descartada la operativa. Sin embargo, en el ejemplo anterior, se operó haciendo testeo. Entonces ya es meter de cada trader a través de su tiempo, ver si es factible o no descartar esta operativa. Cuando vea que ocurre un escenario como esto. Precaución con un mercado con poco volumen, velas muy pequeñas tipo doji. Entonces tenemos la vela maestra y tenemos velas con muchas mechas, cuerpo grande, cuerpo pequeño. Entonces operar aquí dentro de la vela maestra es muy riesgoso. No aconsejo operar dentro de la vela maestra en estas condiciones. Se quedaría también descartado, igual que queda descartado aquí. Entonces aquí también descartaríamos esta vela maestra. Entonces se trazan los niveles de soporte y resistencia de una vela maestra. Se trazan en las mechas. Lo que vimos desde la primera información de lo que era una vela maestra. Entonces es muy importante saber y vamos a trazarlo en las mechas y no en los cuerpos. ¿Dónde se dan las velas maestras? Te dan en la tendencia alcista, te dan también una tendencia bajista o también en un rango. Ubicación de las velas internas dentro de la vela maestra. La vela puede testear los soportes y resistencia. Como lo vimos anteriormente, volvemos y lo vemos nuevamente aquí. Pueden ubicarse dentro de la vela maestra o dentro de las mechas de la vela maestra. Aquí tenemos una vela maestra y aquí tenemos una mecha y varias velas tipo doji, haciendo un micro rango dentro de la mecha de la vela maestra. Entonces tenemos tres formas en las cuales el precio se puede mover dentro de esa vela maestra. Una testeando los niveles, otra dentro de la vela como tal y otra que es haciendo un micro rango en una de las mechas, como en este caso en la mecha superior o en el máximo de la vela maestra. ¿Cómo operar una vela maestra? Formas de operar una vela maestra. Existen 4 formas de operar una vela maestra y cada trader debe experimentar con cuál de ellas se siente con más confianza si va a utilizar esta estrategia. Entonces, una forma, la primera, rechazo en los niveles de soporte y resistencia. 2, continuidad dentro del canal o rango. 3, rompimiento del soporte o la resistencia. Y 4, rompimiento y pullback. Entonces, tenemos 4 formas en las cuales nosotros podemos utilizar esta estrategia. Las cuales son rechazo en los niveles de soporte y resistencia, continuidad dentro del canal o rango, rompimiento del soporte o la resistencia y rompimiento y pullback. Paso para operar una vela maestra. Primero, identificar la vela maestra dentro del gráfico. 2, trazar los máximos y mínimos de la vela maestra, cuerpo y mechas, que vendrían a ser los soportes y la resistencia de la vela maestra. Que se forme dentro del rango de la vela maestra un mínimo de 4 velas sucesivas. 3, esperar un rechazo en uno de los niveles de soporte y resistencia o una ruptura en alguno de sus extremos, ya sea en el máximo o en el mínimo. Ahora, un ejemplo de operativa de vela maestra con entrada en rechazo de resistencia. Entonces tenemos la vela maestra, tenemos que aquí el precio nos hizo un rechazo, esperamos que el precio toque nuevamente la resistencia de la vela maestra e ingresamos por arriba de la resistencia, siempre operamos por arriba del nivel. Entonces, rechaza la vela en la resistencia devolviendo el precio al rango de la vela maestra, o sea, rechaza ingresando el precio nuevamente a el rango de la zona maestra, de la resistencia, perdón, el precio es rechazado nuevamente hacia adentro de la vela maestra, o sea, en el canal o rango de la vela maestra. Ahora, otro ejemplo también de ingreso en la resistencia de la vela maestra. Aquí nosotros podemos hacer una confirmación adicional. Tenemos un patrón N que fue la clase anterior, la clase 22. Tenemos una vela grande y tenemos 3 velas que cubren el tamaño de la vela, en este caso bajista, creando un patrón N. Justo en donde, en un nivel de resistencia de una vela maestra. Entonces, una confirmación adicional. Entonces, nosotros podemos combinar varias estrategias para tener una mejor operativa. Entonces, una entrada puede tener varias combinaciones de estrategias. Aquí tenemos un nivel de rechazo que también utilizaríamos a nuestro favor.
Entonces tendremos la vela maestra, tenemos patrón N, tenemos confirmación de zona de rechazo. Entonces tenemos 3 confirmaciones suficientes para meter la operativa. Entonces tenemos patrón N aquí, aquí y aquí. Sería la figura de la N. Otro ejemplo de operativa o entrada en rechazo en resistencia. Esto es de uno de los estudiantes del grupo de Telegram, llamado Daniel Mejía. De la maestra, aquí yo la marqué en el cuerpo y no en las mechas, porque como tenemos varias mechas, yo en lo personal miraría esto como una zona de rechazo, que es lo que nosotros aprendemos en el curso de mecha y rechazo MR. Entonces, para meter una zona de rechazo, todo lo que pase por aquí arriba, ingresamos la operativa y este es mi nivel máximo de zona de rechazo. Entonces, buscamos el punto más alto para ingresar la operativa. Muy buena entrada de un estudiante del grupo de Telegram. Ahora miremos un ejemplo de continuidad dentro de la vela maestra. Entonces, esta es nuestra vela maestra. Tenemos el máximo de la vela, el mínimo de la vela, resistencia de la vela maestra, soporte de la vela maestra. Aquí tenemos un rompimiento falso. Rompe hacia el alza y vuelve a romper nuevamente hacia la baja, entrando nuevamente al rango de la vela maestra. Entonces esta vela roja confirma rompimiento falso. La vela bajista que confirma el falso rompimiento cierra con fuerza. Y esta vela roja, cuando cerró, cerró con fuerza. Se espera que el precio de la vela operable rechace en el nivel de resistencia, o sea, se ingresaría en la vela después de giro, que sería un giro, ¿no? Entonces, la vela sube, aquí no llegó, acuérdate que puede ser por un pip ni menos pip, pero aquí esto casi siempre tomamos esto como una zona porque aquí tenemos 2 mechitas, ¿no? Podemos trazar una línea aquí y trazar esto como si fuera una zona. Entonces tenemos una zona, el precio toca la zona y rechaza hacia abajo. Se ingresaría la operación hacia abajo en continuidad de este movimiento bajista. Entonces aquí dentro de la vela maestra también se puede operar una continuidad del movimiento. Y tenemos una operativa maestra en entrada de rompimiento de resistencia. El precio rompió la resistencia con esta vela y se ingresó en esta vela. O sea, buscamos rompimiento, el precio rompió hacia el alza, buscamos operativa hacia el alza porque el precio fue roto hacia el alza, la vela maestra fue rota hacia el alza. Aquí tenemos otra entrada de rompimiento, pero ya no en resistencia, sino en soporte. Entonces tenemos, lo ideal es que esperar que el rompimiento sea a favor de la tendencia. Sin embargo, el precio también puede romper en el sentido opuesto. Aquí el movimiento es bajista, pero también el precio podría romper, en dado caso, también lo podría hacer a la alza. Entonces, no necesariamente el precio tiene que romper en el mismo sentido en que viene la tendencia previa, porque la tendencia previa aquí es bajista, pero el precio también podría hacer esto, romper al alza, que será alza, a pesar de que el movimiento principal sea bajista. Pero lo ideal y por lo que general siempre ocurre es que rompe hacia el mismo sentido que tenía la tendencia previa, en este caso bajista, canal bajista. Ahora, un ejemplo de rompimiento y pullback de la vela maestra. Si el precio rompe la vela maestra y vuelve a la zona rota, puede ser un rebote o un rechazo. Entonces aquí tenemos la vela maestra, las velas que contienen la vela maestra, aquí hubo un rompimiento, precio bajó, volvió nuevamente a testear la zona, en este caso el soporte de la vela maestra, y sale una vela de rechazo, que sería esta vela roja, creando un pullback. Lo mismo ocurre aquí hacia la alza. Aquí hay una vela maestra, esta vela roja, precio rompe con esta vela de decisión, rechaza en el nivel roto anteriormente, creando una de las 4 R del precio, que es el rompimiento y retesteo, sube la vela, sube el precio, cae nuevamente, busca nuevamente la zona, haciendo un rebote. Entonces lo puede hacer. Otra forma de operar sería cuando el precio rompe, esperamos aquí que llegue nuevamente a nuestra zona rota anteriormente y se crea el efecto de polaridad
Entonces lo que antes era resistencia pasa a ser soporte aquí, y aquí lo que antes era soporte, de soporte roto pasa a ser una resistencia. Entonces nosotros también podemos operar rompimiento y pulva en la vela maestra. Forma de operar el rompimiento de una vela maestra. Existen dos formas de operar el rompimiento de una vela maestra. Acuérdense lo que vimos adelante, que le comenté que para operar el rompimiento existían unas velas, las cuales le había hecho una denominación a esas tres velas. Ahora le voy a explicar a más detalle cuáles son esas velas y cómo identificarlas. Entonces, paso para operar un soporte o una resistencia de una vela maestra. Rompimiento limpio. Un rompimiento limpio está formado por tres velas. Una, la vela de testeo; dos, la vela de confirmación; y la tercera vela es la vela operable, en la que vamos a ingresar la operativa. Entonces, ejemplo operativa de rompimiento de soporte de la vela maestra. Entonces tenemos la vela maestra. Esta sería la vela de testeo, que es la vela que rompe el nivel. La vela de confirmación, que es esta que tenemos aquí, que es la segunda vela. Y la tercera es la vela operable, donde ingresamos nuestra operativa. Ahora, características de esta vela de confirmación. Se llama, lo que le dije a ustedes anteriormente, testeo, porque el precio me está tocando este nivel, sea con cuerpo o sea con mecha. Aquí hay mecha, aquí hay mecha cuerpo. Entonces está testeando porque me está tocando el nivel. Cuando esta vela es la vela de confirmación, no me toca este nivel ni con mecha ni con cuerpo, sería mi vela de confirmación. Si esta vela me tocase con la punta de la mecha, según la teoría de lo que opera este tipo de estrategia, me estaría tocando la punta de la mecha, ese nivel no ingresaría. O sea, ahí no ingresaríamos, esperaríamos otra vela que no tocara el nivel para poder ingresar en la operativa. Mientras el precio, así sea vela roja, me esté testeando o tocando con cuerpo o con mecha este nivel, no hay vela de confirmación. La vela de confirmación se da cuando no toca el nivel. Entonces, aquí sería un testeo, no sería vela de confirmación, sino vela de testeo igual que esta, porque me está tocando con la punta de la mecha ese nivel. Pero como aquí no me lo está tocando, ya se convierte en vela de confirmación. ¿Qué dice? O va a entender esta teoría de que ya como esta es una zona de compradores, este nivel, ya no están interesados en este nivel, entonces los vendedores han tomado fuerza, porque ya el precio no está siendo jalado hacia esta zona, hacia este nivel, ya no está jalado, por eso el precio no llegó a testear el nivel. Entonces tenemos vela de testeo, que es la que rompe, la de ruptura; la vela de confirmación, que es la vela que me va a decir si meto o no ingreso a la operación. Entonces la vela de confirmación no debe tocar el nivel roto anteriormente. Y después la vela siguiente es donde vamos a hacer la operación. Esta sería nuestra tercera vela, llamada vela operable. Entonces, vela de contraria de rompimiento de vela maestra. Tenemos otra forma de operar, que es que la vela de confirmación y la vela operable. Entonces, la vela de confirmación aquí, ¿cuál es? Esta. Y eso es el testeo aquí. Entonces, no hay vela de ruptura, ¿no? Porque el nivel está aquí y esta vela salió por arriba, entonces la que nos daría la confirmación de que ingresaremos a la vela operable. La vela de confirmación es la vela de decisión y hace un testeo en el nivel que fue roto. Entonces miremos que aquí abajo tenemos una mechita, ¿no? Aquí tenemos entrada en rompimiento, rompió e ingresamos inmediatamente a la vela siguiente, ¿no? Y tenemos también rompimiento de resistencia, vela que rompe, ingresamos en la vela siguiente, ¿no? Entonces aquí no tenemos vela de confirmación, tenemos vela de testeo y la vela operable. Entonces aquí no hay vela de confirmación. Entonces ya cada trader, si espera vela de confirmación, operamos a la vela siguiente, que serían entonces solamente dos velas y no las tres velas. Tenemos la vela de testeo o ruptura y la vela operable. O esperamos la vela de confirmación para irnos en continuidad, en este caso en el movimiento alcista. Ya es decisión de cada trader. Bueno, llego no siendo más. Esta es la clase de hoy, clase número 23, la clase de vela maestra.
Si tienen alguna duda con respecto a esta clase, me la pueden dejar en la caja de comentarios y con mucho gusto yo les responderé. Para aquellos que son nuevos en este canal y están viviendo por primera vez un video, les agradezco que se puedan suscribir y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada vez que salga una clase nueva. Nosotros hacemos clases que son subidas a YouTube una vez a la semana. También tenemos un canal en Telegram, que también dejaré el link en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. En ese canal encontrarán información de valor y se comparten operativas relacionadas con esta técnica llamada EMIR, mecha de rechazo. Entonces, aquellos que quieran aprender más de este tipo de operativas pueden inscribirse al canal y también pueden entrar al grupo de Telegram. También dentro de este canal de YouTube encontrarán una lista de reproducción con más de 30 videos relacionados con esta técnica. Bueno chicos, no siendo más, chao chao.